Buen día amigos, me siento muy contento y agradecido. Quiero compartir con ustedes algunas imágenes del trabajo de Antonio de este curso de marquetería geométrica que me envió. Son trabajos de gran calidad y creatividad. Muchas felicidades Antonio y muchas felicidades a todos ustedes por estar en este curso. El ver estas imágenes me enorgullece y motiva a seguir compartiendo con ustedes más videos. Es gratificante observar el entusiasmo y la dedicación que le ponen a este curso. Los invito a suscribirse al canal, denle a la campanita para que les notifiquen de un nuevo video y compartan con sus amistades. El día de hoy vamos a hacer una greca partiendo de esta idea. Lo primero que vamos a hacer es esta pieza. Podemos apreciar que está integrada por dos tiras de maple de 4 milímetros, una tira de maple de 6 milímetros al centro y dos filetes de tulipié negro de 2 milímetros cada uno. Lo primero es cortar estas tiras. Vamos a cortar las tiras de tulipié negro de 2 milímetros. Otra más. Vamos a cortar de 4 milímetros de maple. Otra más de maple de 4 milímetros. Tenemos otra tira. Ahora vamos a cortar tiras de maple de 6 milímetros. Otra tira más de 6 milímetros de maple. Bien, y así seguimos cortando cada una de nuestras tiras. Yo uní cada una de las tiras en el orden que está el patrón: maple, tulipié negro, maple al centro, tulipié negro y maple. Tienen que llevar un orden para cortarlas todas. Y de ahí empiezo de nuevo. Y así hasta que completen una sábana. Aquí tengo una línea recta y aquí una inclinación a un corte de 45 grados. Voy a cortar mi inclinación. Ya que tengo mi inclinación, ahora voy a cortar el largo. El largo es de 2.6 centímetros. Con mi escantillón voy a ubicarme. Ahora el siguiente paso es separarlas una a una.
El siguiente paso es cortar esta greca sencilla para hacerlo como una división entre este y este. Lleva una tira de 5 milímetros de paduk y a los extremos 2 filetes de 1 milímetro de tola. Vamos a cortar las tiras de paduk a 5 milímetros. Una. Y 2 tiras. Voy a cortar los filetes de los extremos de tola a 1 milímetro. Otro más. Solo resta armar la greca simple. Ya tengo unida cada una de las tiras para hacer la greca simple. Madera de tola, paduk, tola. Y así sucesivamente vamos armándolas hasta formar una pequeña sabana. Cortamos. Vamos a cortar ahora a 15 milímetros, que es la distancia que hay de aquí a acá. 15 milímetros. Cortamos. Vamos a cortar otra. Y así cortamos toda la sábana. Ahora vamos a separar una a una. Y ya tenemos nuestra greca simple que va en medio. El siguiente paso es armar esta. Bien, ahora vamos a cortar este triángulo. Se compone de una tira de caoba, otra tira de caoba y al centro un filete de tulipié negro. Vamos a cortar el filete de 2 milímetros. Otra tira más. De caoba. Tiras de 5 milímetros. Deslizamos suavemente la navaja. Vamos a unirlos para cortar los triángulos. Tengo unida cada una de mis tiras. Aquí tengo una línea recta y aquí solamente tengo otra línea recta a escuadra. Ahora lo que hago es ir separando una a una. Esta es una especie de tope que tiene 45 grados. Pongo de esta manera mi tira para sacar mi triángulo. Separo la otra y vuelvo a hacer lo mismo con esta.
Llego a mi tope y así voy haciendo con cada una de mis tiras. ¿Okay? Ya las tengo en este tope que tiene 45 grados. Ahora lo que requiero es cortar de nuevo a 45 grados. Okay. Para eso me voy a guiar. Puedo poner mi escuadra de 45 grados o me voy a guiar de este punto a este otro. Y ahora solamente corto. Y ahora separo y tengo un triángulo. ¿Ven? Tengo un triángulo. Ahora lo que hago es volverlo a colocar aquí. Vuelvo a colocar hacia mi tope. Y así, y vuelvo a hacer otra vez el corte. Ya solo nos falta sacar estos trapecios que también deben de ir a 45 grados para que embonen con este y el triángulo. Entonces tenemos que sacar tiras de 9 milímetros de aquí a acá y después hacer una inclinación de 45 grados. Vamos a cortar tiras de tulipié negro a 9 milímetros. Tenemos una. Vamos a cortar otra más. Dos. Ya uní las tiras de tulipié negro de 9 milímetros para cortar los trapecios. Aquí tengo una línea recta y aquí una inclinación de 45 grados para que embone con esta. Tengo marcada mi línea, ahora voy a cortar. Si se dan cuenta, tengo mi inclinación, ahora debo cortar de aquí hacia acá. Ahora el siguiente paso es cortar a 18 milímetros, un poquito más largo, igual con la inclinación de 45 grados. Corto y ahora separo. Y separo. Y así termino de cortar el resto. Tengo cortadas mis piezas. Ahora, si se dan cuenta, la inclinación es correcta, ¿no? Tengo que hacer un corte de esta manera para sacar el trapecio. Para eso, ya hice este pequeño artefacto. La idea es introducir la pieza por aquí atrás y aquí hay un tope que tiene también 45 grados y una inclinación de 45 grados. Si se dan cuenta, le puse masking para que se pueda observar. Se forma un trapecio, el trapecio que nos hace falta. Entonces ahora vamos a cortar. Lo meto aquí.
que no se me mueva. Y ahora voy a cortar. Por esta línea que me sirve también para cortar, tiene la inclinación. ¿Se dan cuenta? Tengo los trapecios. Tengo un trapecio que embona aquí. Cortamos otra. Introducimos en la parte de atrás. Llegamos hasta el tope. Colocamos un masking para que no se mueva. Y este lo usamos como si fuera una regla y cortamos. Y tenemos dos trapecios más. Y así seguimos cortando cada uno de las piezas hasta tener nuestros trapecios que requerimos. Ya tengo terminadas todas mis piezas, los trapecios, los triángulos y la greca sencilla de en medio. Los trapecios para la profundidad, que se vea el movimiento de la greca. Vamos a iniciar el armado. Tenemos un filete aquí negro, ahora va uno de maple. Colocamos esta pieza aquí. Tentativamente vamos a ir colocando algunas. Si hay que moverlas, las movemos. Es para ir poniendo el otro filete. Dar una idea por dónde va. Ok. ¿Se ven? Ahora vamos a colocar uno aquí y uno negro acá. Colocamos ahora el del medio. Por eso les decía tentativamente, porque lo podemos mover. Okay. Ahora colocamos un triángulo aquí y otro, el trapecio acá. Okay. ¿Van viendo cómo va quedando? Vamos a recortar. Y hemos terminado con la greca. Hemos llegado al final del video. Espero les haya gustado esta greca. Quiero agradecer nuevamente las suscripciones al canal. No olviden compartir con sus amistades. Suscríbanse al canal. Gracias, infinitas gracias y un maravilloso día.